en majestad, en tus manos está el tiempo y la eternidad. Bueno, este es su programa de Desarrollo Cristiano. Aquí estamos bien ocupados aquí en la palabra de Dios, pero queremos hablar sobre un tema bien interesante que le vamos a llamar la autoridad de la palabra de Dios en la salvación. Vamos a leer: cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, nos salteamos hasta el versículo número 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjese bien, a esta casa. Así que dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Así que dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, la autoridad de la palabra en la salvación. Claro que esta palabra es de Dios. Algunos nos preguntan que si la salvación se puede negociar. Otros dicen que si la salvación es gratis. Otros piensan que la salvación es muy fácil de alcanzar. Pero aquí tenemos a un hombre llamado Zaqueo. Jesús iba pasando, dice la Biblia, para no estar leyendo todo, Jesús iba pasando por una ciudad llamada Jericó. ¿Ok? Precisamente ahora en este tiempo Jericó está controlada esa ciudad por los musulmanes, siendo que eran de los judíos. Pero va a llegar un día en que Dios dé todas esas ciudades a los judíos. ¿Ok? Mateo nos dice la Biblia también que Zaqueo era un hombre publicano. Vamos a decir que de una manera sencilla se lo puedo explicar. Este era un hombre que colectaba los impuestos, lo que le llaman allá en México recaudador de impuestos, lo que le llaman aquí en Estados Unidos tax collector. Recogía los impuestos de todas las personas, y esas personas que recogían los impuestos eran personas odiadas por los judíos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los romanos tenían controlado a todo el judío, a todas las personas de Israel, o los judíos, los hebreos, como usted le quiera llamar. Entonces, estamos viendo que aquí tenemos una escena muy importante. Zaqueo era judío, y estas personas, como por ahí dicen, siempre estaban colectando los impuestos. Bueno, déjeme decirle otra cosa importante. Lo más importante aquí que quiero decirle es que Zaqueo era un hombre obediente también a la voz de Dios. Obedeció a la voz de Dios. Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Dice la palabra de Dios que fue a la casa, se metió a la casa, y todos los fariseos, los judíos alrededor lo criticaban porque supuestamente ellos dicen era un hombre pecador. Pues todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos fuimos transgresores de la ley de Dios. Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para darnos la salvación gratuita y sobre todo por gracia. Y esta gracia hay que agregarle fe para que de esa manera nosotros podamos entrar a esa salvación. La autoridad en la palabra, aquí quiero pararme un poquito. ¿Por qué le puso la autoridad en la palabra? Bueno, porque hay veces que nosotros, hermanos, pensamos bien o demasiado las cosas para poder hablarle a una persona, especialmente, antes de hablar lo que voy a decir, especialmente si es una persona importante, profesionista, banquero. Muchas veces no queremos hablarle porque está preparado, y decimos nosotros: bueno, ¿para qué vamos a hablarle a esa persona? Y nosotros estamos aquí para decirle que Jesucristo nos enseña aquí en este versículo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero también otra frase importante que Jesucristo dijo: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Note que Jesucristo tuvo autoridad. Él sabía, o sea, Jesucristo sabía que Zaqueo era un hombre bien ocupado, pero este hombre había oído de la fama de Dios y quería la salvación, porque oía que hacía milagros y que era un hombre bueno, que era un hombre justo, piadoso. Entonces él era pequeño de estatura, se subió a un árbol y quiso ver a Jesús, y lo llegó a ver. Pero Jesucristo, como es un Dios infinito, ¿verdad? Él sabía que se iba a poner ese árbol, y pasando por allí vio la necesidad de que Zaqueo necesitaba la salvación, y le dijo: Zaqueo, bájate de allí. Ahí está la autoridad de la palabra de Dios. O sea,
nosotros no queremos aprender de otras personas que seamos muy frágiles, muy débiles para hablar de la palabra de Dios. Siempre queremos ser fuertes, valientes, no cobardes para poder explicar la palabra de Dios. Cuando hay necesidad de llegar al hombre, cuando vemos la necesidad del hombre que está perdido en los vicios, en las drogas, en tanto problema espiritual, tenemos que declararle la verdad, pero esta verdad debe de ser con amor. Se debe de hacer con amor, y ahí es donde nosotros queremos aprender de Jesucristo también. Amén. Así que, Zaqueo, bájate de allí. Jesucristo, hermanos, siempre vio a los hombres que estaban trabajando. Él vio que los hombres que estaban trabajando eran importantes para poder trabajar en la obra de Dios. Hay una parte también allí, déjeme decirle allí en Mateo capítulo 9, con estos dos versículos quiero aclararle la autoridad de la palabra. Fíjese bien que Jesucristo no fue un demagogo, un de esos que dicen políticos que le dan muchas vueltas a todas las cosas para decir muchas cosas, las dicen en miles y miles de palabras sin necesidad de hablar tanto. Pero dice la Biblia de esta manera. Hay una parte en Mateo, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Así que ahí tenemos una parte bien importante, la autoridad de la palabra. Fíjese bien, sígueme, Mateo, sígueme. El Señor Jesucristo sabía que este hombre era ocupado. El Señor Jesucristo sabía que Zaqueo era también un hombre bien ocupado, pero aquí la autoridad de la palabra en esta frase, apréndalo, Zaqueo, bájate de allí. No le dijo, bueno, Zaqueo, eres un hombre bien ocupado, eres un hombre principal aquí entre los publicanos, los colectores de impuestos, recaudadores de impuestos. Él sabía todo eso. Pero cuando llega Jesucristo no necesita política, no necesita demagogia, no necesita pensarla tanto, ni darle vuelta al asunto, ni andar por las ramas, como se dice por allí. Así que tenemos el caso de Mateo, era un hombre también bien importante, era también recaudador de impuestos, y aquí también vemos que cuando Jesús le dice, Mateo, sígueme, fíjese bien, Mateo, sígueme. Allí está la autoridad de la palabra. ¿Qué cree que hizo Mateo? Bueno, lo que dice el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Pero cuando el versículo 9, donde dice Mateo, sígueme, le dijo después, dice, y se levantó y le dijo, ¿verdad? Bueno, no le dijo, sino le siguió más bien. Así que le siguió porque estaba allí sentado, y entonces se levantó ese hombre y automáticamente él pensó en su corazón, voy a seguir al maestro. La salvación, hermanos, es lo más importante que Dios puede dar al hombre. Nosotros pensamos mucho tiempo en veces para venir a Jesús. Hay veces que la pensamos tanto que decimos mañana será otro día, y ahí nos la llevamos, y la gente sigue muriendo sin Cristo y sin esperanza. Hay una parte, bueno, no lo vamos a abrir aquí, el libro de la palabra de Dios, la Biblia, donde dice la Biblia que si oyeres su voz llamando hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salud. Así que Jesucristo, hermanos, nos quiere dar la salvación. Esa salvación es importante para nuestras vidas. Esa salvación es importante para recordar de que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros y que nosotros lo único que tenemos que darle es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Me recuerdo también de Amós, un profeta que estaba trabajando. Llegó allí otro profeta, Dios le habló también, por ejemplo, a Eliseo, lo halló trabajando en el campo, Amós estaba trabajando en la era, y bueno, todas esas personas estaban súper ocupados en su trabajo. Pero fíjese una cosa también que debemos de aprender, que esos hombres a los que Dios llama, la mayoría de las personas que son útiles en la obra de Dios son personas que estaban trabajando. Mateo estaba trabajando, Zaqueo estaba trabajando, Amós estaba trabajando, Eliseo estaba trabajando, Pedro estaba también trabajando, los pescadores, los discípulos estaban trabajando cuando Jesús les hizo el llamado. Entonces, lo que quiere decir es que Jesús siempre mira el corazón de pasión y de compasión por las almas que estos hombres van a tener. Y yo creo que Jesucristo, hermanos, aunque tengamos un carácter horrible, feo, rasposo, como dicen por allí, el Señor Jesucristo nos está moldeando cada día. A todos
nos moldea con nuestras vidas, con nuestros caracteres, y lo que está mirando el Señor Jesucristo, que no seamos cobardes, que seamos valientes al hablar a la persona de Jesucristo. Amén. Zaqueo era un hombre también, déjeme decirle que no era muy querido por los judíos. Zaqueo era un hombre que lo odiaban los judíos. Especialmente en aquel entonces, acuérdese bien que Roma había invadido a Jerusalén y estas personas quedaron bajo la autoridad de Roma, y los romanos pusieron, vamos a decir, emperadores o personas allí en Jerusalén como presidentes, haga de cuenta, como personas gobernadores, ¿verdad? Que ellos llevaban todo el movimiento también. Pero estos judíos, hermanos, a pesar de la opresión, a pesar de todo lo que estaban pasando, vieron tanta obra cuando anduvo el Señor Jesucristo. Fíjese bien, 3 años y medio hablando el Señor Jesucristo de la Biblia, de la palabra de Dios, hablando de milagros. Los judíos miraban los milagros y la gente parece que cada día estaban peor y peor. Bueno, muchas partes en la Biblia dice que el pueblo de Israel ha endurecido el corazón. Hay una parte en Romanos, si es que no estoy equivocado, Romanos 11, 25 y 26, dice la palabra de Dios que porque ha acontecido un endurecimiento en parte a Israel, ¿verdad? Y luego después el versículo 26 de Romanos 11 dice, y luego todo Israel va a ser salvo. Bueno, le dejamos aquí, querida persona. No se le olvide, cuando usted esté viendo este video, allí abajito hay una palabra en inglés que se llama subscribe o suscríbase. También hay una campanita allí para que le lleguen las notificaciones. Así que suscríbase para que automáticamente a usted le lleguen las predicaciones o estudios de la palabra de Dios. Así que se despide de ustedes el pastor Saúl Moreno. Nos vemos hasta el próximo programa, esperando que Dios le colme de ricas bendiciones.